Las calles de Milán están en silencio. Solo se escucha el repique triste de las campanas. El aire huele a miedo y a muerte. La peste ha llegado y nadie se atreve a salir. Sin embargo, entre los enfermos aparece una figura solitaria. Es un hombre alto, delgado, con un rostro sereno. Camina sin prisa, sosteniendo un crucifijo en una mano y un rosario en la otra. Mientras todos se alejan del peligro, él avanza hacia él. Sus vestiduras negras ondean con el viento y su mirada, firme y compasiva, busca a los que sufren. No lleva escoltas ni riquezas, solo la fe que arde en su corazón. Se detiene junto a un enfermo, le toma la mano y murmura una oración. A su alrededor, el silencio se llena de esperanza. Algunos lo miran desde las ventanas, otros se arrodillan. Nadie sabe cómo puede mantenerse tan sereno entre tanta muerte, pero él lo sabe. Dice en voz baja: un pastor no puede huir cuando el rebaño sufre. Su nombre es Carlos Borromeo, y lo que hizo en aquellos días lo convertiría en uno de los grandes santos de la historia. Pero para entender cómo llegó hasta ese momento, debemos volver al principio. Era el siglo XVI y Europa parecía arder por dentro. Las guerras, las herejías y la corrupción habían sacudido los cimientos de la fe. En Roma, los palacios brillaban de oro, pero el alma del pueblo se consumía en la pobreza. Muchos se habían alejado de la Iglesia, cansados de su lujo y sus disputas. El mundo necesitaba pastores verdaderos, hombres dispuestos a devolver a la Iglesia su rostro más humano. En medio de esa crisis, los obispos se reunieron en el Concilio de Trento, buscando renovar la fe y devolverle al Evangelio su pureza. Era un tiempo de cambio, de tensiones, pero también de esperanza. Italia, dividida entre reinos y familias poderosas, era un reflejo de la Europa convulsionada. En las calles, los predicadores discutían. En los templos, el silencio pesaba. Y fue precisamente en ese escenario de confusión y deseo de renovación donde nació un niño que, sin saberlo, sería una de las luces más firmes de su tiempo: Carlos Borromeo. El destino lo colocaría entre los poderosos, pero su corazón siempre buscaría algo mucho más grande que la gloria del mundo. Carlos Borromeo nació en 1538 en el corazón de una familia noble de Lombardía. Desde pequeño, su vida transcurrió entre castillos, estudios y oraciones. Su familia soñaba con un futuro brillante para él, lleno de títulos y poder, pero en su interior germinaba una semilla diferente. Era un niño serio, de mirada tranquila, amante del silencio y de la lectura. Mientras otros jugaban en los jardines del palacio, él prefería retirarse a la capilla familiar para rezar. A los 12 años recibió las órdenes menores, un gesto poco común para alguien tan joven. Desde entonces, muchos decían que había algo distinto en él, una madurez serena que no correspondía a su edad. Estudió Derecho Canónico en la Universidad de Pavía, donde se destacó por su disciplina y humildad. No buscaba el aplauso, sino la verdad. Sus maestros veían en él a un futuro jurista, pero Carlos miraba más allá de las leyes humanas. En su corazón resonaba una pregunta constante: ¿qué quiere Dios de mí? Esa pregunta lo acompañaría toda su vida, guiando sus decisiones, incluso cuando el destino lo llamara a ocupar un lugar junto al Papa. En Roma, el joven Carlos Borromeo se vio rodeado de poder, diplomacia y riquezas. Como sobrino del Papa Pío IV, su posición lo colocaba entre cardenales y embajadores. Tenía apenas 23 años y el mundo se abría ante él con todas sus promesas. Pero en medio de aquel esplendor, su alma comenzó a inquietarse.
Veía el brillo de los palacios, pero también la pobreza de los pueblos. Escuchaba los discursos de los poderosos, pero sentía que la voz de Dios hablaba en otro tono, más profundo y más silencioso. La muerte repentina de su hermano Federico marcó un antes y un después. De un día para otro, pudo haberlo dejado todo y volver a su tierra para heredar fortuna y título. Pero eligió otro camino. Se arrodilló en oración y comprendió que su vocación no era la comodidad, sino el sacrificio. Poco tiempo después fue ordenado sacerdote. Desde entonces su vida cambió para siempre. Ya no buscó servir a los hombres, sino servir a Cristo en cada decisión. En su diario escribió una frase que lo acompañaría siempre. No basta con hablar de Dios, hay que mostrarlo con la vida. A partir de entonces, su alma ardía con una sola misión: renovar la fe desde el corazón mismo de la Iglesia. Cuando Carlos Borromeo fue nombrado arzobispo de Milán, la diócesis estaba sumida en el abandono. Muchos sacerdotes vivían lejos de sus parroquias, las iglesias estaban vacías y el pueblo había perdido la fe. Desde el primer día comprendió que su tarea no sería fácil. Recorrió los pueblos a pie, visitó conventos, habló con los sacerdotes, escuchó a los pobres. No fue un obispo de escritorio, sino de camino y polvo. Fundó seminarios para formar pastores santos, estableció escuelas de catequesis y restituyó la dignidad a la liturgia. Su ejemplo incomodó a muchos. Algunos lo llamaban fanático, otros lo acusaban de exagerar. Pero él no buscaba agradar, sino sanar. Una noche, mientras rezaba en su capilla, un hombre armado entró y le disparó. La bala atravesó su ropa, pero no su cuerpo. Carlos permaneció de rodillas, inmóvil, con los ojos cerrados, orando ante el Santísimo. El asesino huyó y el pueblo comenzó a decir que Dios lo había protegido milagrosamente. Carlos, sin embargo, solo respondió con humildad: no soy yo quien vence al mal, sino la cruz que llevo en el pecho. A partir de entonces, su figura se convirtió en un faro, pero también en un blanco. Muchos querían verlo caer, pero su fe era más fuerte que cualquier amenaza. Seguía caminando, con una paz que desarmaba a sus enemigos, decidido a reformar la Iglesia, aunque le costara la vida. El año 1576 quedaría grabado en la historia de Milán. La peste volvió a golpear con fuerza y la ciudad se sumió en el miedo y la desolación. Los ricos huyeron a las montañas, los gobernantes se encerraron en sus palacios, pero el arzobispo Carlos Borromeo permaneció en su puesto. Vendió sus bienes, distribuyó pan entre los hambrientos y convirtió su residencia en un hospital improvisado. Caminaba por las calles desiertas, llevando el Santísimo Sacramento en sus manos, mientras los enfermos se arrodillaban a su paso. Muchos afirmaban haber visto su rostro brillar con una luz extraña, mientras oraba ante los moribundos. No temía contagiarse, porque decía: la vida de un pastor pertenece a sus ovejas. Durante semanas organizó procesiones de penitencia. Descalzo, con una cuerda al cuello en señal de humildad, pedía a Dios misericordia por su pueblo. Su ejemplo encendió una llama que ni la peste pudo apagar. Las gentes comenzaron a orar, a reconciliarse, a ayudar a los necesitados. De aquel horror nació una fe más viva, una esperanza más profunda. Sus palabras resonaban como un eco eterno. Dios no nos pide entender su voluntad, sino confiar en ella. Su legado fue mucho más que normas y reformas. Fue una forma de vivir la fe con verdad, con sencillez, con amor. Hasta hoy, la Iglesia recuerda en él al pastor, que prefirió morir con su pueblo antes que salvarse solo. Después de años de servicio incansable, ayunos y oraciones,
el cuerpo de Carlos Borromeo comenzó a debilitarse. Tenía solo 46 años, pero había vivido como si cada día fuera una entrega total. En sus últimos días pidió retirarse a una casa sencilla, lejos de los lujos del palacio episcopal. No quería ser rodeado de honores, sino de silencio. Pidió que le leyeran los salmos y que colocaran un crucifijo entre sus manos. Mientras el frío del otoño envolvía la ciudad, murmuró con voz serena: «Aquí está mi descanso, en el Señor». Su muerte fue tan humilde como su vida, sin grandeza, sin ruido, pero llena de una paz que conmovió a todos. Al día siguiente, las campanas de Milán sonaron, pero no por miedo, como en los tiempos de la peste, sino por amor y gratitud. Miles acudieron a despedirlo. En los rostros de los pobres, de los enfermos, de los sacerdotes que formó, se veía el fruto de su entrega. Años después, sería canonizado, reconocido como uno de los grandes reformadores de la Iglesia y patrono de los obispos y seminaristas. Pero su verdadera gloria no estaba en los altares, sino en haber vivido el Evangelio con radical sencillez. Carlos Borromeo había muerto, pero su ejemplo no.